Buenos días, mi nombre es Mariluz González Fernández, soy doctora por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Podología y profesora titular de Facultad de la Universidad Complutense de Madrid desde hace 30 años. En esta clase vamos a ver la patología congénita de los miembros inferiores. Vamos a hacer un repaso desde la patología congénita fundamental a nivel de cadera. Vamos a ir específicamente a pie y luego nos vamos a centrar específicamente también en las alteraciones a nivel digital, dando una pincelada de cada uno de los tratamientos. Primero vamos a hablar que la patología congénita es aquella con la que el niño nace, ¿vale? Pero hay que hacer dos distinciones, una que sería la malformación congénita, que es aquella anormalidad genética que se establece en el proceso primario de la embriogénesis debido a efectos teratógenos, como pueden ser infecciones víricas entre la tercera y la séptima semana de vida intrauterina, sustancias medicamentosas, problemas de desnutrición, radiaciones, agentes tóxicos como puede ser el alcohol, las drogas, inhalaciones, ¿vale? Y por otro lado, la deformidad congénita, que la estructura está bien desde el punto de vista embriológico, sin embargo se produce una deformidad y esa deformidad normalmente se produce porque existe un factor mecánico. Bien, cuando queremos valorar y ver la epidemiología que hay dentro de las patologías congénitas, bueno, pues nos encontramos que es una de las primeras causas de morbimortalidad infantil y que en estudios realizados por el Instituto de Malformaciones Congénitas Español nos indica que aproximadamente había un 2% en el intervalo del año 1976 al 81. Esto debido a pues los cuidados que se tienen fundamentalmente en los embarazos y en los partos y en el control, pues se reduce de una manera importante en los últimos estudios publicados, que aunque hace años, pero es lo último que hay, es 1,49% en los recién nacidos a nivel español. También existe y nos dan estas malformaciones por etnias y se ve que es más claramente en la hindú y en la oriental, mientras que en la etnia autóctona es menos frecuente. Bien, dentro de la patología congénita, de esta patología congénita, de estas enfermedades, se ve que aproximadamente un 89,4 por cada 10.000 nacidos vivos presentaron patología congénita en las extremidades inferiores, siendo la primera la cadera, con un 41,8 por 10.000 recién nacidos vivos, seguida de los pies y posteriormente las polidactilias. Por lo tanto, son fundamentalmente los tres eslabones que vamos a ver: la cadera, patología en los pies y no solo la polidactilia, sino en general las malformaciones que podemos encontrar o unas de las malformaciones que podemos encontrar en los pies. Vamos a empezar con la patología congénita de la cadera, la más frecuente. Bien, para ello tenemos que establecer unos conceptos. Displasia. ¿Qué es la displasia? Pues es la falta de maduración de las estructuras esqueléticas y articulares. En especial en la cadera, pues tenemos que hablar de la displasia acetabular, que va a ser ese acetábulo poco profundo, ¿vale? Verticalizado. Esto está aceptado que no tiene por qué ser un trastorno primario, o sea que no tiene por qué el niño nacer con la verticalización del techo acetabular, sino que puede ser secundario a una presión excéntrica de la cabeza femoral. O sea, el niño nace con una verticalización que normalmente es mayor que la de un niño ya maduro, ¿vale? Y debido a que, por ejemplo, se faja el niño, se le pone una toquilla apretando caderas o una posición inadecuada o que es muy laxo, pues esa cadera lo que hace es que no recibe presiones ese acetábulo y se mantiene verticalizada, dando lugar a esa displasia. Bien, por otro lado tenemos el término subluxación, que sería la pérdida parcial de la relación articular. Por otro lado tenemos el concepto de cadera inestable o potencialmente luxable. Un concepto interesante, ¿por qué? Porque hay caderas que aparentemente son normales en el nacimiento, sin embargo son esas caderas que son inestables y que debido a lo que comentábamos antes, o unas posturas inadecuadas, o que el niño es muy laxo, o que hay algunos factores que no se han valorado a nivel ligamentoso, bueno, pues aparece esa luxación o subluxación en ese primer año de vida.
y la cadera luxada, que es la pérdida completa de la relación articular. Bien, tenemos que saber que la luxación de cadera es dinámica, ¿vale? Lo primero que nos vamos a encontrar pues es ese techo acetabular, como hemos dicho, displásico. A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa cadera puede resbalar bien porque el techo cotiloideo no lo sujeta y algo muy importante, el labrum cartilaginoso a lo mejor también está afectado, con lo cual al resbalar progresivamente se nos va a ir a una migración cefálica del fémur, se va a colocar retroversa y progresivamente va a buscar un neocotilo que lo va a buscar retro a nivel ilíaco, formando una artrosis muy temprana. Y además el paleocótilo, el cotilo que era el que tenía que estar, se rellena de todo el tejido que queda replegado. Bien, esto es importante entenderlo, que la luxación de cadera va a ser un proceso dinámico y podemos pasar de una displasia a una luxación. Bien, vamos a ver qué clínica vamos a ver en el recién nacido. Bueno, pues la clínica que vamos a ver en el recién nacido van a ser los pliegues inguinales. Tenemos que ver número de pliegues, ¿vale? Y evidentemente profundidad de los mismos. De tal manera que si existe una migración cefálica, nos vamos a encontrar que vamos a tener un mayor número de pliegues en la cadera afectada. Y además, fijaos, como hemos dicho, que además de irse se nos va hacia retro, pues nos vamos a encontrar un mayor volumen en la zona donde está la afectación. Otra de las pruebas que vamos a hacer va a ser la limitación en el test de abducción. Tenemos un test de abducción positivo. Nos encontramos lactante de cúbito supino, caderas en flexión de 90 grados y provocamos una abducción de la cadera. En el recién nacido podemos llegar hasta 90 grados, aproximadamente al mes estamos entre 70, bueno, pues tenemos claramente una sospecha cuando llegamos a 60 grados y claramente una limitación o un test de abducción positivo cuando estamos en torno a 50-35 grados. ¿Por qué se produce esto? Porque existe claramente una retracción de la musculatura aductora. Bien, de tal manera que aquí en esta imagen lo que estamos viendo es mayor número de pliegues y claramente un test de abducción positivo, con lo cual la cadera afecta, vamos a encontrarla aquí. Seguimos. Otros de los test que vamos a encontrar es el test de Ortolani y el test de Barlow. En el test de Barlow, de cúbito lactante en decúbito supino, caderas flexionadas 90 grados, el explorador lo que va a producir es una aducción y va a desplazar ligeramente el fémur hacia abajo. En ese momento lo que se puede producir es, como vemos, que salga esa cadera hacia afuera, en esas caderas potencialmente luxables o inestables. Ojo, puede salir del todo o simplemente tocar el reborde, de tal manera que podemos oír un chasquido o simplemente notar el chasquido. Bien, y luego la otra prueba, que es la prueba de Ortolani. La prueba de Ortolani consiste en la maniobra contraria. Lo que hacemos es una abducción y con el dedo índice y anular empujamos el trocánter de tal manera que lo que se consigue es aquella cadera que está subluxada o luxada, introducirla adentro. Estas maniobras se hace una y la otra, evidentemente, y se mantiene en la cadera reducida. Bien. Otra de las pruebas que vamos a hacer es el test de Galeazzi o Alice, en el que lo que vamos a ver, lo que podemos observar, es que como hay una migración cefálica del fémur, nos va a parecer que el fémur afectado o la cadera afectada está claramente más corto. Y por último, el test de telescoping, que fundamentalmente en los niños que presentan una luxación, subluxación de cadera en el inicio, voy a poder hacer una tracción o una compresión del fémur y voy a tener un mayor recorrido. Por lo tanto, la clínica que me voy a encontrar en el recién nacido y solo en el recién nacido hasta aproximadamente los 3 meses es pliegues positivos, ¿vale?
Solo los pliegues positivos no son patognomónicos, pero si me encuentro además un test de abducción, un Ortolani y un Barlow positivo, un Galeazzi positivo y un telescoping positivo, es suficiente para tener una sospecha clara de patología en cadera, de subluxación, luxación de cadera, ¿vale? ¿Qué clínica voy a encontrar a partir de los 3 meses a los 6 meses? Pues fijaos, debido a que lógicamente se produce un acortamiento de la musculatura, Ortolani y Barlow se van a negativizar, como va a pasar en el telescoping, también se van a negativizar, excepto en los niños muy prematuros o en los que son muy laxos. Pero sí vamos a seguir encontrando pliegues positivos, test de abducción positiva y Galeazzi positiva. ¿Y qué vamos a encontrar en el niño fundamentalmente en el andante? Pues que esos pliegues van a ser positivos y muy claros y evidentes, ese test de abducción va a estar clarísimo, ese Galeazzi también lo vamos a encontrar, ese Ortolani Barlow va a seguir siendo negativo y por supuesto el telescoping por toda esa retracción que tenemos, pero vamos a tener un Trendelenburg positivo, ¿vale? Y si es bilateral, esa marcha en ánade o marcha de pato, fundamentalmente por toda la musculatura pelvitrocantérea, como entendéis.